¿En qué momento fue consciente Jesús de Nazaret de que Él era el Mesías prometido en las Escrituras? Desde los límites escriturales, desde lo que podemos saber con aquello que la Biblia nos dice, tenemos unos cuantos argumentos para pensar acerca de esta autoconciencia de Jesús como Mesías. Nos enseñan los escritos en los evangelios de Mateo y Lucas, donde se habla de la infancia de Jesús, de que él nació y que nació como un bebé y que no lo sabía todo de primeras. Fue un verdadero bebé, no fue un bebé ficticio. Nos dice Lucas que él crecía en conocimiento y en sabiduría, por lo tanto no tenía todo el conocimiento ni toda la sabiduría sobre nada. Entonces debemos pensar que él, como bebé, obviamente no era consciente de quién era él mismo. Él, como niño, tuvo que aprender la Torá, los profetas. Le vemos utilizando las escrituras constantemente. En algún punto él las leyó y las aprendió. El momento del bautismo es clave, pero estamos hablando ya de Jesús como adulto, alrededor de los 30 años probablemente. Cuando él se bautiza, una voz del cielo, la voz de su padre, va a decir: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O en otra cuenta de los evangelios: este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando él inicia su ministerio, Lucas capítulo 4, y lee el rollo de Isaías, en el profeta Isaías capítulo 61, él lee, en esa declaración de propósito, él ya se está autoidentificando como el Mesías claramente. Quizá el texto más cercano al momento de autoconciencia de Jesús es Lucas capítulo 2, desde el versículo 41 hasta 52, el único texto que tenemos en los evangelios donde Jesús no es un bebé, no es un niño pequeñito, ni es un adulto. Él ahí tiene 12 años y le encontramos en el templo debatiendo con los maestros, con los rabinos, y les hace preguntas y les escucha. Y cuando sus padres le buscan, él va a decir: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, ya tiene una conciencia de que él tiene un llamado a estar en los negocios de su Padre celestial. Está claro que en algún punto Jesús llegó a interpretarse a sí mismo, a definirse a sí mismo, a conocerse a sí mismo como el Mesías prometido en las Escrituras. Muy bienvenidos al capítulo 6 de Podcast Rebiblia, titulado Lo que quiero llegar a ser. Uno de los actores que tiene una filmografía más extensa, que ha estado siempre en el pico más alto de Hollywood, es Denzel Washington. Tiene muchísimas películas reconocidas con éxitos de taquilla, diríamos. Pero hay una de esas películas, una película que tiene ahora mismo 20 años, que se hizo en el año 2002, que no es precisamente de las más reconocidas suyas, pero que creo que es una gran película para el tema que estamos hablando ahí. Esa película se llama Antoine Fisher y nos habla de un joven afroamericano que se ha enrolado en el Navy, y enseguida vemos en la película que tiene serios problemas de autocontrol, tiene problemas de ira. La película relata un proceso por el cual él, obligado, porque los Navy si no le van a expulsar, empieza a visitar a un psiquiatra militar que va a evaluarle. Y bueno, la película nos narra el desarrollo de esa relación y de cómo él va a empezar a tomar decisiones basadas más sobre quién quiere llegar a ser que reacciones a su dolor o a su pasado. Lo cual evidentemente también le conduce a él a conocerse mejor en el presente, a autoidentificarse mejor. Y bueno, no quiero contaros toda la película, es una película muy interesante de ver.
Si leemos a Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. El autor de Hebreos está hablando del hecho de que Jesús ha sido proclamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Lo cierto es que una forma verbal que destaca en todo el capítulo 5 y también en este pasaje que os acabo de leer es el verbo griego ginomai, que se vendría a traducir como llegar a ser o suceder, acontecer, pero sobre todo pensando en personas es llegar a ser. Este verbo aparece muchas veces en Hebreos y quiero mencionaros las veces que ha aparecido antes de este texto, también para que podamos coger una idea más amplia de lo que significa este verbo. Así que cito versículo y vemos dónde aparece. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 4. Ginomai, tanto superior a los ángeles, llegado a ser tanto superior en español solemos decir hecho tanto superior a los ángeles, llega a ser tan superior a los ángeles. En el 2.2, la palabra fue firme, ese fue es ginomai. La palabra hablada llegó a ser firme. Sucedió que es firme. En 2.17, para que les fuera un sumo sacerdote, hablando de Jesús, para que les llegara a ser un sumo sacerdote. 3.14, hemos nosotros llegado a ser partícipes del Mesías. Hemos llegado a ser. Ha acontecido que somos. En el 4.3, hablando de Dios, sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Ese fueron acabadas es ginomai. Sus obras llegaron a ser lo que son desde la fundación del mundo. Y las siguientes apariciones de ginomai ya están aquí, en el capítulo 5. En el texto que os acabo de leer, hay hasta 3 verbos que yo he marcado. Os habéis hecho, versículo 11, debiendo ser, y habéis venido a ser. Bueno, de estos 3, no los 3 son ginomai. De hecho, el primero y el tercero son ginomai, ¿vale? Pero al fin y al cabo, se nos está hablando de que los hebreos lleguen a ser, es decir, se reconoce su proceso de vida, su proceso de no ser simplemente lo que ya son o lo que fueron, sino lo que van a llegar a ser, están en un proceso vivo. Lo que se nos dice en estos versículos pudiera dejar en muy mal lugar a estos hebreos, ¿no? Os habéis hecho tardos para oír. Fijaos que hay como un sentido de responsabilidad. Vosotros os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser. Deberíais ser algo que no sois. Es porque vuestro proceso no ha sido como debería ser. Porque ya deberíais ser maestros, pero habéis venido a ser. Estos hebreos parecieran pues gente igual débil, floja, sin capacidad para llegar a ser. Pero cuando uno ve lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, creo que hay que hacer justicia a esta gente, ¿no? Dice, traed a la memoria los días antiguos, en los cuales, habiendo sido iluminados, está hablando de ellos, de cuando ellos conocieron a Jesús, soportasteis una gran lucha de padecimientos, en parte ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública, con reproches, también aflicciones, y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Si uno analiza con cuidado estos 3 versículos, el autor de Hebreos nos habla de cómo eran estos hebreos cuando conocieron a Jesús y su primer momento, su primera época en la fe. Y son gente firme, valiente,
resiliente, capaz de compartir padecimientos, incluso cuando no son propios, empatizar con los que padecen. Esta gente no es una gente débil en la fe, han sido gente estable y fuerte en la fe. Todo el capítulo 5 nos muestra un contraste entre nosotros y Jesús. De hecho, si uno lee desde el versículo 1 hasta el versículo 10, el protagonista de ese llegar a ser es Jesús. Desde el 11 en adelante somos nosotros. Este verbo llegar a ser ginomai es un poco la bisagra que da sentido a todo el capítulo. Y el sentido esencial del capítulo es que si Jesús llegó a ser, entonces nosotros también estamos llamados a ser. Como Él es, nosotros también, en Él. La Biblia no ha escondido ni esconde el recorrido de Jesús, su proceso de autoconciencia, su descubrimiento de cuál es su identidad, algo que evidentemente tiene que pertenecer a su humanidad, su proceso de llegar a ser Mesías. Aunque Él era el Mesías, hay un proceso en su vida de llegar a ser Mesías. Aunque Él va a ser el autor de salvación, el propio texto nos dice que Él llegó a ser autor de eterna salvación. Llegó a ser sumo sacerdote. Podemos recordar versículos como 2.17, 3.1, 4.14 y 4.15 sobre este llegar a ser sumo sacerdote. En la lectura que os hacía antes, del 5.11 en adelante, veíamos esto de os habéis hecho, debiendo ser, habéis venido a ser. Pero si vemos los versículos anteriores, un texto que yo ya leí en un episodio anterior, capítulo 5 del 7 al 10 leí, ahora solo voy a leer el 8 y el 9 para que veáis que también se está hablando de este ser. Dice, aunque era ser hijo, aunque lo era, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ginomai, llegó a ser autor de eterna salvación. En Jesús hay este proceso de llegar a ser. Pero lo que descubrimos, una de las cosas quizá fundamentales, más importantes de lo que descubrimos en esta primera parte de Hebreos, es que Él no va a llegar a ser por sí mismo. Él no va a llegar a ser. No va a llegar a ser por su propia voluntad. El versículo 5 usa la frase el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ese haciéndose de nuevo es ginomai. No llegó a ser por sí mismo, no llegó a ser sumo sacerdote por sí mismo. Y lo que vemos en esta primera mitad, bueno, es más de la mitad, pero en esta primera parte del capítulo 5, son verbos que nos muestran que Él no ha llegado a ser, sino que Él ha sido llamado a ser. Verbos como, versículo 1, tomado de entre los hombres. Él es tomado por otro. En el propio versículo 1, constituido, otras traducciones en español, asignado, colocado, puesto en un lugar. Él es puesto, no se pone a sí mismo, Él es puesto. Versículo 4, Él es llamado, kaleo, llamado a ser por Dios, es llamado por Dios. O versículo 10, Él es proclamado, fue proclamado por Dios de nuevo sumo sacerdote. Así que Jesús no se va a poner a sí mismo en un lugar, sino que va a ser puesto por Dios en un lugar. Y esto nos recuerda a algo del episodio 1, cuando veíamos que Él se sentó a la diestra, pero el propio capítulo 1, en el versículo 13, pone las palabras en la boca de Dios. Siéntate a mi diestra. Ven aquí, hijo mío, siéntate a mi diestra. Es la invitación del Padre. Él es tomado, es constituido, es llamado, Él es proclamado. Por el que le dijo, versículo 5, el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré. Es ese yo, Dios Padre, el que le va a ubicar en ese lugar. Hace años ya que vi El indomable Will Hunting, otra película muy interesante que nos expresa claramente este proceso de llegar a ser, de autorreconocerse, de conocerse a uno mismo. Matt Damon es aquí un joven
de una zona de barrio, vamos a decir, socioculturalmente bajo, con dificultades, que no acaba de aceptar o comprender sus propias capacidades, ni tampoco sus propias limitaciones, que no ha aceptado la vida con su dolor y con sus dificultades. En su proceso va a encontrarse con un psicólogo, Robin Williams interpreta a este psicólogo, y él le va a ayudar en el proceso de la misma manera que en Antoine Fisher también vemos como el psiquiatra militar ayuda a Antoine, ¿no? Es muy interesante, ambas películas son muy interesantes en mostrarnos la importancia de la comunidad, la importancia del discipulado, la necesidad que tenemos de hermanos y hermanas que estén dispuestos a acompañarnos en nuestro viaje, con sus dones, con su conocimiento, con su experiencia de vida, nos acompañen en el proceso de comprender nuestro llamado. Ahora bien, la segunda parte del capítulo 5, la que está dedicada a los hebreos, ya no a Jesús, sino a los hebreos, es decir, a nosotros también, orienta, en un sentido orienta el camino que nos lleva a ser, o una cosa u otra, porque el proceso de llegar a ser depende del camino, depende de cada paso que damos en el camino también. Y en los versículos 11 a 14 vemos un juego de pares que se enfrentan el uno al otro. Imágenes sugerentes que direccionan nuestro llamado. Hay hasta 4 pares. Primero se va a decir, os habéis hecho tardos para oír. Y ese primer par nos expresa a los oidores frente o versus a los sordos. Oidores. Tenemos que llegar a ser oidores de la palabra. El texto dice de los oráculos de Dios. El gran énfasis de todas y cada una de las advertencias que hemos encontrado hasta aquí en el camino, en el texto hebreo. Por cierto, la tercera de esas advertencias empieza aquí en 5:11 y llegará hasta el final del capítulo 6. En el siguiente episodio hablaremos más de esto. Esta es la tercera, es el inicio de la tercera advertencia. Pero bueno, en todas las que ha habido antes, las 2 anteriores y en esta, y en las posteriores también, se va a enfatizar mucho esto de llegar a ser oidores. La clave en relación a la palabra es llegar a ser oidores que sintetizan la palabra de Dios en sus vidas, que la encarnan, que llegan a ser la palabra de Dios viva en un sentido práctico. Hay un segundo par, se va a decir en el 12, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos. Maestros en lugar de indoctos, ignorantes, pero ignorantes en algo que ya se les ha enseñado, porque se dice otra vez, anteriormente ya se les ha enseñado esos primeros rudimentos, lo cual nos enseña la diferencia abismal que hay entre enseñar y aprender. El ejercicio, la práctica del aprendizaje está en la persona que aprende, no en la persona que enseña. Puede haber malos maestros, puede haber maestros torpes, puede haber malos predicadores, puede haber predicadores torpes, pero está en la responsabilidad del oyente, del aprendiz, de aquel que aprende, aprender. Y estos hebreos, y quizá nosotros, en razón del tiempo, dice el texto, se hace ya mucho tiempo que se les ha venido enseñando estos primeros rudimentos, deberían ser ya maestros. Aquí el sentido no tiene nada que ver con ese texto de no os hagáis muchos de vosotros maestros. Maestros en el sentido de personas que ya manejan y dominan eso y viven de acuerdo a eso, que son capaces incluso de enseñárselas a otros, no que se pongan a sí mismos en la posición de maestros. Por cierto, cuando este texto dice en razón del tiempo, creo que es importante matizar que el tiempo solo, el tiempo por sí mismo, como demuestra el texto, no hace maduro a nadie. Si la persona no sigue un proceso de aprendizaje, si no se expone a la maduración, que no se madura solo por el tiempo, hacen falta más elementos que el tiempo,
el tiempo en sí mismo no hace nada. De la misma manera que el tiempo solo no cura nada. Habréis oído esto de que el tiempo lo cura todo. Bueno, córtate un brazo y veamos a ver cómo lo cura el tiempo. Solo el tiempo no es suficiente. Pero bueno, estábamos con los pares, oidores, sordos, maestros, indoctos. Hay un tercer par que podríamos, siguiendo las palabras del texto, podríamos ver como carne y leche, pero en verdad se habla de expertos e inexpertos. Se habla de que el que usa la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia. Por lo tanto, el que no está usando la leche, sino que puede alimentarse de carne, tiene la capacidad, ya el estómago ha crecido, la capacidad para la digestión, los dientes, ya puedes alimentarte de carne, no necesitas beber del pecho de mamá, has madurado, has crecido, puedes alimentarte de alimentos sólidos. Esa palabra también va a aparecer en el texto, alimento sólido, en el versículo 14. Entonces, de acuerdo al texto, el par es expertos en la palabra de justicia versus inexpertos en la palabra de justicia. Estamos llamados a crecer, a hacernos expertos. Expertos a veces experimentados. Fijaos que vienen de la misma familia, se llaman experimentados. Aquellos que practican, aquellos que tienen experiencia se convierten en expertos en la palabra de justicia. Y el cuarto par va a decir, el versículo 14, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica, esto se asocia con el par anterior, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, los perfectos, que no es en el texto una idea robótica, en un episodio posterior hablaré del concepto griego que hay detrás, el teleios, que nos habla de ser maduros precisamente, completos, no perfectos en el sentido robótico, sino los maduros, los perfectos, versus los recién nacidos. Aquí no hay una penalización del recién nacido. El recién nacido debe ser recién nacido y beber la leche, pero hay un tiempo para ello y luego hay otro tiempo en el que ya debiera ser maestro, debiera haber madurado y llegar a ser perfecto. ¿Qué significa ser perfecto completo de acuerdo aquí al texto? Un completo, un maduro, es una persona que está ejercitada, que ha hecho mucho ejercicio en el discernimiento del bien y del mal. El texto dice por la práctica. Este capítulo nos muestra a Jesús como el ejemplo vivo de humano que vive el proceso de llegar a ser. Era hijo, pero vino a ser autor de salvación porque ha llegado a ser perfeccionado en su proceso. Este capítulo es un llamado a seguir nuestro camino hacia la madurez, hacia el teleios, hacia la cabalidad, usando una palabra de Santiago, hacia la plenitud, hacia ese ser humano original que vemos en la faz de Jesús. Estamos llamados a ser en Él. De la misma manera que Él es, nosotros estamos llamados a ser. Estamos llamados a llegar a ser en Jesús aquel que llegó a ser. El Señor os bendiga.